Bienvenidos a un nuevo programa de Platónicos TV. En este programa vamos a hablar de las albertinadas de la semana, del caso Nisman y de cómo el gobierno nacional pretende afrontar la crisis económica y no va a tener resultados. Presten atención porque esto empieza así. El gobierno de Alberto Fernández tiene su primera interna, mientras que el ala kirchnerista busca la libertad en las causas judiciales como Parrilli, Bebe Bonafini, entre otros. Desde el cristianismo quieren empezar una ofensiva con las lawfare. Esto lleva a una crisis interna que el gobierno no sabe todavía cómo va a resolver. Bajo la estrategia de lawfare, el abogado de Milagros Salas intentó un amparo de inconstitucionalidad hacia la condena de la misma por 13 años por la causa de los pibes villeros, lavado de dinero, apropiación de bienes del Estado y robo al Estado, donde se la acusa de haberse quedado de por lo menos 60 millones de pesos en una de las causas de obra pública que tiene Milagros Salas en Jujuy durante el felnerismo. También Milagros Salas fue ratificada su condena a 13 años por el Tribunal Superior de Justicia. La misma seguirá viviendo y teniendo la prisión domiciliaria en el barrio Cucuya, donde ella tiene una gran mansión con pileta, estacionamiento y varios bienes a su nombre. En el Tomás se te cayó de esta semana vamos a ver que los acreedores de la provincia de Buenos Aires, que hace un par de días atrás se enteraron de que Axel Kicillof defaultió una deuda de la cual María Eugenia Vidal le había dejado los fondos suficientes para pagarla, y es una deuda que se tomó con Daniel Scioli en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con la firma y la autorización del propio Axel cuando era ministro de Economía. Hoy están desconfiando del propio Axel. Sí, desconfían de Axel porque dicen que no hay posibilidades de que Axel pague, ni tiene ganas de pagar Axel, a pesar de haber aumentado todos los impuestos de la provincia de Buenos Aires en un promedio del 50%. Sí, si vos vivís en provincia de Buenos Aires, solamente el gobierno provincial te aumentó el 50% los impuestos. Después vienen los impuestos municipales que tienen un aumento entre el 35 y el 50% en algunos casos, como La Matanza y Lomas de Zamora. También los acreedores dicen que si Axel no paga, que lo ayude el ministro Guzmán y el Tesoro Nacional Argentino y que paguen con reservas del Estado Nacional y que luego, bueno, se arreglen con Axel, entre Alberto y Axel, para ver quién va a pagar qué. Pero ya hay problemas. El ministro Guzmán salió a decir de que él no pondrá un solo dólar a disposición de Axel y si quiere conseguir los fondos, que tire otro bono para que estire la deuda y patee para adelante como pueda. El tema ahora es que mientras Guzmán le dice que no, Cristina desde Cuba dice que sí, que hay que ayudar a Axel, porque si Axel se cae todo el proyecto. Hay que ver cómo toman los acreedores esto. Algunos dicen que en provincia de Buenos Aires Axel resucitaría los patacones. Sí, los mismos patacones que durante la época de Rucauf se empezó a circular, esos semibilletes que pagarían un 2% de interés al final de su periodo. Hay que ver ahora Axel cómo los suelta. Si los suelta con intereses, sin intereses, si es una cuasi moneda y de qué manera van a funcionar. Eso sí, hay que estar atento porque ya hay chispazos entre el ministro de Economía de Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la Casa Rosada. En la brisa bolivariana de esta semana tenemos a Nicolás Maduro. Vuelve Nicolás Maduro a la palestra de la brisa bolivariana y la encabeza con la apertura de casinos en Venezuela para apostar en petros. Es genial la idea. Quiere el dictador venezolano que en los casinos de alta gama que tienen en Venezuela, casinos caros que pertenecen al propio Estado venezolano, y contradiciendo las decisiones del Supremo Hugo Chávez, se vuelve a apostar en Venezuela. Quiere que se apueste en petros y esto lleva a Venezuela a lo siguiente. Ya tiene narcotráfico, minería ilegal, esclavitud,
torturas, persecución a opositores, tiene hambre, muerte, desnutrición, pobreza extrema. El 96% de la población está bajo la línea de la pobreza. 7 millones de exiliados por el mundo. Y ahora le suma el juego ilegal a través de una criptomoneda que creó él y que nadie quiere. Y esto va a permitir el lavado de dinero. Así que Venezuela, bienvenida. Te consagraste la dictadura africana en Sudamérica. En el Te lo cuido de esta semana les voy a explicar cómo es el crédito UVA. El crédito UVA es una compra de una cifra exclusiva que se paga en pesos y te dan un valor extra con intereses. Los créditos UVA que se dio para hipotecas hoy van a ser congelados por el gobierno nacional mientras analizan la situación de fondo. Muchas familias dicen que no pueden pagar esto y tienen limitaciones en los préstamos hipotecarios y están indexados y tienen varias variables con respecto al tema ingresos. Aumenta tu ingreso, aumenta tu cuota. Se indexa por inflación y vos pagas más cuota, pero la propiedad sigue aumentando su valor. Esto genera que los bancos aseguren que el incumplimiento es muy bajo. Según entidades crediticias, la morosidad de los créditos UVA son del solamente el 0.6%, menos del 1% es la deuda. O sea, de los 104.000 casos de créditos UVA que hay, solamente 781 familias están con retrasos o con mora, o en algunos casos están proponiendo que el Estado Nacional les regale las viviendas que ellos compraron. O sea, 45 millones de argentinos a través de nuestros impuestos vamos a pagar los créditos o las viviendas que esta gente sacó para querer vivir con el sueño de tener su casa propia. En el qué vergüenza de la semana, sí, tenemos un papelón internacional encabezado por el empresario Pacha Cantón. Él mismo tiró un cerdo, un cordero, depende de qué versión escuches, que se lo tiró a la casa del empresario Álvarez Castillo. En Punta del Este fue esto, en la zona de San Ignacio. El empresario Pacha Cantón se subió a un helicóptero y le dijo: te voy a llevar el asado al estilo Uber Eats. ¿Y qué hizo? Muy simple, le tiró un cerdo directamente a la pileta, lo cual Álvarez filmó, se viralizó, y luego de sacar el cochinito de la pileta, hizo una parrillada y se lo comieron. Ahora el escándalo es internacional, porque desde acá hubo repudios de la Asociación de Protectores de Animales. Las grandes empresas como Jeep y Paula Candanvers se empezaron a desligar y despegar del empresario, ya que consideran actos de crueldad animal y de estupidez humana, en algunos casos. En el A ver si así lo entienden de esta semana, voy a empezar a explicar parte del paquete de medidas de Alberto Fernández con respecto a cómo pensaba incentivar la economía. El paquete inicial implica un aumento pequeño en jubilaciones y pensiones de 46.000 millones de pesos, un aumento en los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo de 16.000 millones de pesos, un aumento en los APN de 2.100 millones, tarjetas alimentarias para clase baja por 3.000 millones, congelamiento de medicamentos por 3.050 millones, congelamientos en nafta y peajes que el Estado va a pagar a las empresas por 9.150 millones, congelamiento de servicios, otro subsidio más que el Estado se va a hacer cargo por los próximos 6 meses y nos va a costar a todos los argentinos 22.050 millones de pesos. Aumentos remunerativos a privados que una parte va a poner el Estado serán de 20.000 millones de pesos. También unos 125.000 millones de pesos que van a ser aportes del 0.5 al 0.74% del PBI
para aumentar el consumo. ¿Qué es lo que trae esto como conflicto? Que esto no va a reactivar la economía. Y les voy a explicar por qué. Primer punto, la deuda. La mayoría de los jubilados y personas que tienen asignación de universal por hijo tienen deudas, tarjetas de crédito y créditos que pidieron tanto a ANSES como al Banco Nación, y que ese dinero que recibirían de aumento, como el bono de 5.000 pesos, que a muchos de esos jubilados se les descontó el crédito cuando lo fueron a cobrar, y muchos no recibieron inclusive nada porque se les cobró cuotas adelantadas para cancelar deuda. Bono que ahora será incluido en el pago de febrero, así no hay largas colas. Pero esto complica aún más porque muchos abogados previsionalistas están pidiendo que se inicien juicios ahora apenas se levante la feria judicial para hacerlo remunerativo. Y esto le costaría al Estado miles de millones de pesos que no tiene y podría llegar a cubrirlo con emisión monetaria. También tenemos el punto 2, que es bienes. La caída de las ventas y la inflación y la suba impositiva que creó el gobierno de Alberto y de Cristina complicaría la inyección del dinero hacia el consumo. ¿Por qué? Porque al aumentar los impuestos, también aumentan los bienes y servicios. Al eliminar el IVA de la canasta básica, también aumentan los alimentos. Por lo tanto, lo que era para inyectar como incentivo al consumo no estaría funcionando mucho porque sería puro impuesto y poco consumo. Durante este periodo ya hubo una baja del consumo de más o menos un 10% en los supermercados. Hay que ver cómo lo toman de acá en adelante. El punto 3, algo importante para tener en cuenta. Las tasas del Banco Central empezaron a bajar. Tasas de intereses que inclusive están por abajo del valor de la inflación. Esto haría saldo negativo en algunos casos y muchos creen que esto podría generar un aumento en el consumo, ya que la gente, en vez de poner la plata en plazos fijos, la destinaría al consumo. Pero esto no estaría cerrando muy en claro para los consumidores, ya que muchos prefieren o comprar esos $200 con una tasa del 30%, inclusive para tener ahorro y resguardo financiero, o muchos estarían yéndose al dólar blue o al dólar bolsa, que comprando acciones y metiéndote en el circuito podrías obtener dólares sin cepo, sin límite y sin impuesto. O sea, vos podrías comprar dólar a casi el valor oficial, pero sin cepo y sin tener limitaciones, ni inclusive sin tener que declararlo. Las tasas de interés de las tarjetas de créditos están entre 170 y 200% para los consumidores. Esto tampoco estaría incentivando el consumo, ya que la tasa de interés es muy alta y muy pocos locales se están adhiriendo a la hora 12, ya que el gobierno les está comiendo las ganancias y complica la venta al minorista. El otro punto que complica el tema del consumo es la inversión. ¿Qué es lo que está pasando? El gobierno no generó confianza, no hay empatía entre los inversores. Por eso, cuando ganó Alberto y ganó Cristina, pasamos de tener en las PASO un dólar de 45 y un riesgo país de 700 a un dólar de 60 y un riesgo país de 1250 en tan solo 12 horas. Sí, no sé si lo recuerdan, aumentó en tan solo 12 horas eso, el dólar y el riesgo país. Se dispararon. También hay problemas porque tanto impuesto, tanto aislamiento del mundo y no hay un rumbo claro porque desde el Ministerio de Economía y desde el gobierno no dan certezas de qué es lo que va a hacer el gobierno, cómo se va a invertir. Los inversores tienen dudas ya que empezaron los aumentos de los impuestos, bienes personales, ingresos brutos, ganancia, y no se puede girar divisas al extranjero y los inversores no están queriendo venir a invertir. También hay muy poca confianza en el gobierno porque temen de venir, invertir y que haya un cambio de reglas en la mitad del camino, como ya pasó en el gobierno de Cristina,
El quinto punto que afecta principalmente a esta cadena de inversión y de aumento del consumo es la inflación. La inflación es fundamental. El gobierno no tiene un plan claro de cómo afrontar el tema de la inflación, cómo llevarlo adelante, y tampoco hay mucha claridad por parte del gobierno de cómo hacer que la inflación baje. Piensan que bajando la tasa de interés baja la inflación, y no es así, ya que al volver el IVA a la canasta básica, al aumentar la presión tributaria hacia los cielos y crear una crisis interna en el rubro tributario, bajó el consumo. El costo de producción es más alto. Como dije, la doble indemnización aumenta los problemas para los inversionistas y para los empresarios. Hay cepo para los insumos que vienen del extranjero. Hay una lista de 1.500 productos que la FIP y la aduana no quieren que entren. Y muchos de esos son necesarios para producir y después exportar productos nacionales. También el alineamiento con Cuba y con Venezuela genera una crisis interna, y como esos países tienen una inflación muy alta, muchos temen que eso se reproduzca acá. Entonces la inflación no es psicológica como dice el presidente, sino que es una inflación que viene creciendo mes a mes y que este gobierno no ha podido parar ni tiene idea de cómo pararlo. Se cumplen 5 años del fallecimiento del fiscal Nisman, 5 años de impunidad que todavía no están resueltos. El fiscal Nisman apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero. 5 años de un magnicidio que todavía no tiene respuestas. El fiscal Nisman investigaba la causa AMIA de los atentados que sufrimos durante la década del 90. El fiscal fue muerto, apareció asesinado, mejor dicho, porque fue eso, un asesinato. Al fiscal Nisman lo mataron 2 días antes de presentarse en el Congreso y presentar pruebas en las cuales decía él tener en contra de Cristina Fernández de Kirchner y del gabinete, como el de Agustín Rossi, que hoy sigue siendo ministro de Defensa, donde se lo acusa de enviar armas a los iraníes, y el memorándum con Irán a través de la traición a la patria que él pensaba imputarle a Cristina Fernández de Kirchner, a Timerman y a otros miembros del gabinete. Este acontecimiento de los 5 años, en la Plaza Vaticano del Teatro Colón, habrá un acto en conmemoración a su memoria. Muchas personas se están convocando en el lugar. Patricia Bullrich será una de las oradoras del evento, y también estará la familia del fiscal. También por el día de hoy apareció algo extraño en las fuentes de Plaza de Mayo. Apareció teñida de sangre o con un líquido rojo que daría a entender que es sangre. Esperemos que el caso Nisman pueda ser resuelto pronto y que este país pueda tener justicia. Sufrimos 2 atentados terroristas donde no tenemos un solo culpable preso. Sufrimos el magnicidio de Carlitos Menem Jr. y no hubo ningún culpable. Sufrimos el magnicidio del fiscal Nisman y a 5 años todavía no sabemos bien qué pasó. Por eso se pide justicia en Argentina. Mis amigos, esto fue todo por hoy. Les agradezco que estén viendo el programa. Suscríbanse, denle like, compartan, toquen la campanita y quédense hasta el final, porque ahora van a ver una descripción maravillosa de Alberto Fernández sobre Cristina Fernández de Kirchner. Mírenlo hasta el final y nos vemos en la próxima emisión. Cristina es cínicamente delirante, porque ella es una mujer muy inteligente y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Y eso es lo peor de todo. Eso es lo peor de todo. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Y también hizo ley el mayor acto de encubrimiento de un delito de un funcionario público, que fue la estatización de Chicone. Y con 2 leyes salvó su responsabilidad. Porque el día que un juez la llame solamente va a decir cumplí con la ley.